Hemos de admitir que a lo largo de los eones, dioses del antiguo mundo existieron de a montones, en todos los continentes. La mayoría de las personas los tratan como simples mitos, pero los análisis constantes de seres endiosados a lo largo de la historia son mucho más interesantes e importantes de lo que se pensaba, o de lo que la gente piensa, porque existe la gran posibilidad de que en realidad muchos de estos no sean simples mitos, sino verdades absolutas sobre nuestros creadores, y para eso hay que adentrarnos en la investigación segmentada de los mismos. Hoy hablaremos de los dioses alados y sus extraordinarias coincidencias en el mundo antiguo. Asur, también conocido como Ashur, es el mayor dios de Asiria, el rey de los dioses y el dios de los reyes. Era un dios de la guerra cuya capital religiosa fue Asur, que luego daría su nombre a Asiria. Se le representa dentro de un disco alado, a veces con rayos interiores, que usualmente tiene un arco en la mano. No responde a una característica específica, no tenía ningún poder específico y no se definía en relación con algún fenómeno natural como sucedía con la mayor parte de los dioses mesopotámicos. He aquí lo extraño de este dios. Su nombre se escribía durante el milenio 1 a.C. con los signos de As, que significa Dios, y con el signo Shar, que se identifica con el concepto infinito. Por lo tanto, Ashar es el dios de la totalidad, creador del cielo, como An, y de los lugares infernales. La mayoría de los soberanos del primer milenio lo incluyen en su nombre real, como Ashurbanipal. Asur significa que es el nombre del creador de su heredero. El zoroastrismo o mazdeísmo es el nombre de la religión y filosofía basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro, también conocido como Zaratustra, que reconocen como divinidad suprema a Ahura Mazda, el creador no creado. Ahura Mazda, o también conocido como Urmus, es el dios del cielo, omnisciente y sacerdote celeste. Es un dios abstracto y trascendente, sin imagen concreta, por lo cual no es representable. El principal símbolo del zoroastrismo es el Farabahar, una suerte de disco alado similar a otros anteriores, como el de los pueblos egipcios, mesopotámicos, hititas, etcétera, etcétera, pero con una persona dentro. Se desconoce el concepto concreto que representaba en las mentes de quienes lo adoptaron, pero en el actual zoroastrismo, el Farabahar se interpreta como un recordatorio del propósito personal en la vida, que es vivir de forma que el alma progrese hacia el Frasho Kereti, o la unión con Ahura Mazda. Este símbolo resulta muy similar al dios asirio Asur, pero a diferencia de este, el Farabahar tiene su torso fuera del disco, mientras que Asur lo tiene completamente dentro. También se diferencian por las extensiones en forma de tren de aterrizaje, a falta de un mejor término que tiene el Farabahar. El término Farabahar desciende del persa medio Frawar, mediante la disimilación del Frawasho-Frawash, del avéstico Frawashi, espíritu semejante a un ángel de la guerra. Tampoco existe ninguna descripción física de ningún Frawashi en el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo. Veamos la relación de Asur con Ahura Mazda. Este símbolo de Farabahar tiene sus orígenes en otros discos alados anteriores, de más de 4000 años de antigüedad, provenientes de Egipto y Mesopotamia, los cuales están asociados al sol y a deidades relacionadas con este. Aura es la traducción persa de la védica Asura, que es una variación de Asur. Moutol y Gemol propusieron en el año 1911 que Ahura Mazda era el mismo dios Asur. Surya, dios del sol en la mitología védica, Asur es el mayor dios de Asiria, Asura, deidad demoníaca en el hinduismo, y Aura, todos términos relacionados con el sol.
La comparación del zoroastrismo con la relación india también es útil para comprender su significado. Estas dos religiones tenían un dios llamado Mitra por los hindúes y Mithra por los iranios, que era un dios solar. Más aún, Mitra proviene de la palabra persa Mird, que significa sol. El término aura era también conocido por los indios, que lo pronunciaban Asura. Son los iranios quienes transformaron la S original en una H. En los pasajes más antiguos del Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio a.C., la palabra Asura representa al Ser Supremo, como entre los iranios. Los hititas tenían una deidad llamada Teshub, que significa el que sopla el viento. Por consiguiente, era un dios de las tormentas, relacionado con los vientos, el trueno y el rayo. Al igual que los griegos, los hititas representaban también algún tipo de culto al toro, y al igual que Júpiter más tarde, Teshub era representado como dios del trueno y del rayo, montado en un toro. La estela de una tumba hitita del siglo VIII representa este símbolo de disco alado que se cierne sobre una princesa y su asistente. En un detalle del disco solar, vemos que contiene una roseta de 8 puntas. En la mitología egipcia, Ra era el gran dios anónimo. Demiurgo, la entidad que sin ser necesariamente creadora es impulsora del universo, dios del cielo y dios del sol. Ra era la manifestación de la luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Su símbolo era Atem, el disco celestial, representado como un globo alado. A principios del Imperio Antiguo, Ra era solo una de las varias deidades solares existentes, pero hacia el 2400 a.C. se había convertido en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos e incluso sus reencarnaciones. Durante la quinta dinastía fue elevado a deidad nacional y posteriormente vinculado al dios tábano Amón para convertirse en Amon-Ra, la principal deidad del panteón egipcio. Durante el periodo Amarna, el faraón Akenatón suprimió el culto de Ra en favor de una sola deidad solar, Atom, el disco solar deidificado, pero tras la muerte de Akenatón se restauró el culto a Ra. Su ciudad de culto era Heliópolis, lugar donde era la divinidad solar, padre de todos los vientos y alma del viento. En la parte superior del pilono, en el templo Edfu, destaca un disco solar alado, flanqueado por 2 cobras. El símbolo es una representación de la ascensión del alma a la divinidad, con la ayuda de las serpientes de la sabiduría y el conocimiento. El mismo está representado en la mayoría de los templos como símbolos de protección. Las representaciones más antiguas halladas hasta la fecha de este disco alado son, como en muchos otros casos, de los sumerios. De acuerdo a Sitchin, el disco alado representa, o representaba más bien en la mitología sumeria, al planeta Nibiru, a veces con una cruz dentro del disco, el lugar de origen de sus dioses, y asimismo era uno de los símbolos de su dios de los cielos, Anu. En las representaciones sumerias se lo suele ver o se lo suele encontrar encabezando una escena con Apkayu junto al árbol de la vida y excepcionalmente a otro tipo de imágenes como las siguientes. Relaciones varias del disco alado. La idea de 2 serpientes anilladas en un disco alado en la versión egipcia nos remite a la imagen de la energía Kundalini, y la imagen de la energía Kundalini nos remonta a un símbolo sintetizado, el caducio de Hermes, compuesto asimismo por 2 serpientes entrelazadas ascendiendo hacia un disco alado. La siguiente escultura del caduceo tiene además por encima el disco solar del cual se desprende las serpientes, en este caso disimuladas.
La narración de esta imagen sería algo así como que, tras nacer en la base, las serpientes ascienden buscando unirse en lo más alto, tras lo cual quedan sometidas a las alas del espíritu, convirtiéndose en una serpiente alada, un dragón o un águila con una serpiente en sus garras. Precisamente estas nociones simbólicas abren todo un nuevo mundo y un nuevo escenario de analogías con otras imágenes y relatos ancestrales. La imagen de la serpiente alada nos remite directamente a la idea de la serpiente emplumada llamada Quetzalcóatl o Kukulcán, el dios creador de las culturas mesoamericanas que en lenguaje náhuatl, Quetzal es el nombre de un ave de hermoso plumaje y Cuatl significa serpiente. En la siguiente representación del Códice Barbónico encontramos a Quetzalcóatl, serpiente de plumas preciosas, dios creador, y a Tezcatlipoca, el espejo humeante, el jaguar, omnipresente e invisible, dios antagónico de Quetzalcóatl. Es interesante observar el escudo de guerra con flechas que preside la escena, el cual morfológicamente tiene un gran parecido con los discos alados de Asur. Según la mitología del pueblo mexica, Huitzilopochtli ordenó a su pueblo que solo fundarían su reino donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, es decir, la noción de la serpiente alada. Por esta razón es que el escudo de México es precisamente un águila y una serpiente. Aquí podemos ver la evolución de los escudos de este país. En la actualidad podemos observar la imagen del disco alado como símbolo de poder, ya sea militar o económico. Como muestra de su plena vigencia, puede hallarse este icono en forma sintetizada como argumento de los isologotipos de varias automotrices. Aquí tenemos muchos ejemplos. Con esto no estoy implicando que estas empresas, sus empleados o sus estudios de diseño sean necesariamente ni plenamente conscientes del complejo significado que tiene este icono, pero no por eso debería dejar de llamarnos la atención en la actualidad. En una interpretación más lineal y natural, se le ha asignado como emblema de las fuerzas aéreas en prácticamente todo el mundo. En fin, todas las diferentes culturas del mundo antiguo dejaron pistas de seres alados o seres con capacidad de volar. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente existieron los llamados ángeles o dioses que vinieron del cielo? Si me preguntaran a mí, yo diría que sí, pero en realidad imagino a estos dioses como seres que vinieron de otros planetas a tratar de colonizarnos o, de hecho, a tratar de crear un nuevo ser, así como lo estarían haciendo en varios otros planetas. De hecho que, y lo vuelvo a repetir, nosotros también haremos esto en algún momento de nuestra historia. Solamente tenemos que evitar autodestruirnos para entonces. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.